La niebla cubría los páramos de Lancaster como un manto fantasmal aquella mañana de otoño de 1842. Clementine Duskvale observaba el horizonte desde la pequeña ventana de su habitación en la modesta casa de piedra donde vivía con su tía Beatrice. Sus ojos, del color de las avellanas, reflejaban una determinación poco común para una joven de su condición. «Clementine, el médico necesita que lleves estas hierbas a la mansión Knight Welford inmediatamente», anunció su tía, interrumpiendo sus pensamientos. «Parece que el viejo duque está empeorando». Clementine suspiró. La mansión Knight Welford, con sus imponentes torres y extensos jardines, representaba todo lo que estaba fuera de su alcance. Como hija de un boticario fallecido, su destino era servir a los demás, nunca ser servida. «Por supuesto, tía. Saldré de inmediato», respondió, tomando el paquete cuidadosamente envuelto. El camino hacia la mansión era largo y solitario, bordeado por antiguos robles que parecían custodios de secretos centenarios. Conforme avanzaba, la neblina comenzaba a disiparse, revelando el imponente edificio a la distancia. Al llegar a las puertas principales, un sirviente malhumorado la recibió con desdén. «Las entregas son por la puerta trasera», espetó. «Estas son las hierbas medicinales que el doctor Crawford solicitó para el duque. Son urgentes», explicó Clementine con firmeza. Antes de que el sirviente pudiera responder, una voz profunda resonó desde el interior. «Déjala pasar, Simmons. No tenemos tiempo para protocolos». Clementine levantó la mirada para encontrarse con unos ojos azules, como el océano en tormenta. Allí, en el umbral, se encontraba Algernon Knight Welford, el hijo mayor del duque enfermo y heredero del título. Alto, con cabello negro como la medianoche y facciones aristocráticas, emanaba poder y autoridad. «Señorita», dijo esperando que ella completara la frase. «Duskvale, Clementine Duskvale», respondió ella, haciendo una reverencia apresurada. «Señorita Duskvale, sígame. Mi padre no tiene mucho tiempo». Mientras subían por la majestuosa escalera de mármol, Clementine sentía el peso de su mirada. No era la primera vez que veía al joven duque. Ocasionalmente lo había observado cabalgando por los campos o asistiendo a los eventos del pueblo, siempre distante, siempre inalcanzable. La habitación del duque estaba sumida en penumbras. El anciano yacía en una cama con dosel, su respiración dificultosa rompiendo el silencio. El doctor Crawford, un hombre de avanzada edad y expresión preocupada, los recibió con alivio. «Ah, las hierbas, justo a tiempo. Prepararé una infusión de inmediato». Mientras el médico trabajaba, Algernon se acercó a Clementine. «¿Entiende usted de medicina, señorita Duskvale? Mi padre era boticario, Excelencia. Me enseñó lo que sabía antes de fallecer». Algo en su respuesta pareció despertar la curiosidad del duque. «Entonces quizás pueda ayudar. El doctor Crawford confía en sus conocimientos y en estos momentos necesitamos toda la ayuda posible». Durante las siguientes horas, Clementine asistió al médico. Sus manos trabajaban con destreza, preparando cataplasmas y administrando las medicinas. Algernon observaba cada uno de sus movimientos, su expresión indescifrable. Al anochecer, la fiebre del anciano duque finalmente cedió. El doctor Crawford se retiró a descansar, dejando instrucciones para la noche. «Le agradezco su ayuda, señorita Duskvale», dijo Algernon cuando quedaron solos junto a la cama del enfermo. «Ha demostrado una competencia poco común. Solo hice lo que cualquiera con mi formación habría hecho, Excelencia». «No cualquiera hubiera permanecido tan serena ante la posibilidad de la muerte», respondió él, estudiándola con intensidad. «Dígame, ¿qué aspiraciones tiene una joven como usted en un lugar como Lancaster?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Aspiro a honrar el legado de mi padre, señor. Quizás algún día pueda abrir mi propia botica». Algernon sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Una ambición modesta pero honorable. Sin embargo, este mundo rara vez recompensa el mérito, señorita Duskvale. Lo sé mejor que nadie». Antes de que pudiera responder, el anciano duque se agitó en su sueño, murmurando palabras incomprensibles. Algernon se inclinó para escuchar, y su rostro se transformó en una máscara de shock. «Debe irse ahora», dijo abruptamente. «Le enviaré un carruaje». «Puedo caminar, Excelencia». «No es necesario». «Insisto», la interrumpió con un tono que no admitía réplica. «Es tarde y los caminos no son seguros. Le agradezco nuevamente su ayuda». Esa noche, mientras regresaba a su hogar en el carruaje ducal, Clementine
No podía dejar de pensar en la extraña reacción de Algernon. ¿Qué habría dicho el anciano duque en sus delirios febriles? Lo que ella no podía saber era que aquel encuentro fortuito cambiaría el curso de su vida para siempre. Porque en sus desvaríos, el viejo duque había revelado un secreto que llevaba décadas oculto. Un secreto que conectaba el destino de Clementine al de los Knight Welford de maneras que nadie podría haber imaginado. Y mientras el carruaje se alejaba por el camino brumoso, Algernon Knight Welford observaba desde la ventana de la mansión sus pensamientos tan oscuros y turbulentos como la noche que los rodeaba. Nunca, murmuró para sí mismo, nunca permitiré que una mujer como ella entre en mi vida. No importa lo que mi padre crea saber. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una promesa o una maldición. 3 semanas habían transcurrido desde aquella noche en la mansión Knight Welford. El otoño avanzaba inexorablemente hacia el invierno, y los habitantes de Lancaster se preparaban para los meses fríos que se avecinaban. Clementine continuaba con su rutina diaria, ayudando a su tía en la pequeña botica que ahora administraban juntas, pero sus pensamientos a menudo vagaban hacia la imponente mansión y su enigmático heredero. La noticia de la recuperación del viejo duque se había esparcido por el pueblo como la pólvora, junto con rumores sobre la presencia de Clementine durante las horas críticas de su enfermedad. Las miradas curiosas la seguían cuando caminaba por las calles empedradas y los susurros cesaban a su paso. «No entiendo por qué siguen hablando», se quejó con su amiga Florence mientras organizaban los frascos de medicinas. «Solo hice lo que cualquier persona con conocimientos médicos habría hecho». Florence, hija del panadero local y de espíritu pragmático, arqueó una ceja. «No es todos los días que una joven común pasa horas a solas con el futuro duque de Knight Welford, Clem. Especialmente una tan bonita como tú». Clementine sintió el calor subir a sus mejillas. «No estuvimos solos. El doctor Crawford estaba presente y el duque estaba inconsciente la mayor parte del tiempo». «Aún así», insistió Florence, «dicen que desde entonces el joven duque ha rechazado todas las invitaciones sociales. Lady Pennington está furiosa. Aparentemente tenía grandes esperanzas de que su hija Georgiana captara su atención este invierno». Clementine estaba a punto de responder cuando la campana de la puerta tintineó anunciando la llegada de un cliente. Ambas jóvenes se sorprendieron al ver a un lacayo con la librea de los Knight Welford. «¿Señorita Duskvale?», preguntó el hombre, sosteniendo un sobre sellado con el emblema ducal. «Un mensaje de su excelencia». Con manos temblorosas, Clementine tomó el sobre. «Gracias», murmuró, esperando a que el mensajero se retirara antes de abrirlo. La caligrafía era firme y elegante, indudablemente masculina. «Señorita Duskvale, su presencia es requerida en la mansión Knight Welford mañana al mediodía. El asunto es de naturaleza privada y de suma importancia. Se enviará un carruaje a las 11:30. Atentamente, Algernon Knight Welford, marqués de Lancaster». «¿Y bien?», preguntó Florence, prácticamente bailando de curiosidad. «El marqués solicita mi presencia mañana», respondió Clementine, confundida. «Dais que es un asunto privado y de suma importancia». «Lo sabía», exclamó Florence. «Algo sucedió esa noche, ¿verdad? Algo que no me has contado». Clementine negó con la cabeza. «Te lo juro, no pasó nada extraordinario, al menos nada que yo sepa». Pero mientras pronunciaba estas palabras, recordó la extraña reacción de Algernon tras escuchar los delirios de su padre. ¿Podría estar relacionado con esta inesperada invitación? La noche transcurrió lenta y plagada de inquietud. Cuando finalmente amaneció, Clementine dedicó más tiempo del habitual a su apariencia, eligiendo su mejor vestido, un sencillo conjunto de lana azul marino que realzaba el color de sus ojos. «Sea cual sea el motivo de esta invitación», le dijo su tía Beatriz mientras ajustaba el cuello del vestido, «recuerda quién eres, Clementine. La hija de Edward Duskvale no se deja intimidar ni siquiera por un marqués». A las 11:30 en punto, un elegante carruaje se detuvo frente a su casa. El mismo cochero que la había llevado semanas atrás le ofreció su mano para ayudarla a subir. El trayecto hasta la mansión pareció más corto esta vez. Bajo la luz del día, Knight Welford Manor revelaba toda su magnificencia. Jardines meticulosamente cuidados, fuentes de mármol y estatuas que parecían observarla con ojos de piedra. Para su sorpresa, no fue conducida a la casa principal,
sino a un pabellón de casa situado en los límites de la propiedad. Allí, esperándola junto a una ventana que dominaba el paisaje, estaba Algernon Knight Welford. «Señorita Duskvale», saludó él con una leve inclinación de cabeza. «Agradezco su puntualidad». «Excelencia», respondió ella con una reverencia. Su nota mencionaba un asunto de importancia. Algernon la estudió durante un largo momento, como evaluándola. Vestía de negro, como era su costumbre, pero sin la formalidad que había mostrado durante su primer encuentro. Algo en su expresión sugería que había pasado noches sin dormir. «Debo ser directo», comenzó finalmente. «La noche que usted asistió a mi padre, él pronunció ciertas afirmaciones. Afirmaciones que, de ser ciertas, alterarían significativamente el curso de nuestras vidas». Clementine contuvo la respiración. «No comprendo, Excelencia. Mi padre mencionó un nombre, Edward Duskvale, su padre, presumo». «Así es», confirmó ella, cada vez más confundida. «Mi padre falleció hace 5 años. ¿Y qué me puede decir sobre su relación con mi familia antes de su fallecimiento?». La pregunta la desconcertó. «No tenía conocimiento de ninguna relación, señor. Mi padre era un hombre reservado, dedicado a su profesión y a mi crianza tras la muerte de mi madre». Algernon se pasó una mano por el cabello, gesto que delataba su agitación interna. «Señorita Duskvale, lo que estoy a punto de revelarle puede resultar perturbador. Mi padre asegura que Edward Duskvale no era simplemente un boticario. Según él, su padre era hijo ilegítimo del anterior duque de Knight Welford, mi abuelo». El mundo pareció detenerse alrededor de Clementine. Las implicaciones de aquella revelación eran demasiado vastas para procesarlas de inmediato. «Eso significaría que usted y yo compartimos sangre», completó Algernon, su voz teñida de una emoción indescifrable. «Que usted es parte de la familia que ha ostentado este título durante generaciones». Clementine se tambaleó ligeramente y él se apresuró a ofrecerle una silla. «Es imposible», murmuró ella. «Mi padre nunca mencionó tal cosa». «Es precisamente lo que yo pensé», concordó Algernon. «Por eso la he hecho venir. Necesito entender si esta es simplemente otra de las fantasías de un anciano enfermo, o si existe alguna verdad en sus palabras». Durante la siguiente hora, Algernon le reveló la historia completa según los delirios de su padre. Aparentemente, el anterior duque había mantenido una relación secreta con la hija de su boticario, de la cual nació Edward Duskvale. Por miedo al escándalo, la joven fue enviada lejos con una generosa suma para asegurar su silencio, pero el duque nunca olvidó a su hijo ilegítimo. Lo siguió de lejos, incluso facilitando discretamente su formación como boticario. «Mi padre asegura que siempre supo de su existencia», concluyó Algernon, «pero respetó la decisión de mantener el secreto. Sin embargo, ahora, enfrentando su propia mortalidad, siente la necesidad de reconocer esta rama de la familia». Clementine permaneció en silencio, asimilando cada palabra. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. «¿Qué significa esto para mí?», preguntó finalmente. «¿Por qué me cuenta todo esto?». Algernon se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. «Mi padre desea conocerla, formalmente como miembro de la familia Knight Welford». «¿Y usted, qué desea usted, Excelencia?». La pregunta pareció sorprenderlo. Se volvió hacia ella, sus ojos azules más intensos que nunca. «Lo que yo deseo no tiene importancia, señorita Duskvale. El deber hacia mi familia siempre ha guiado mis acciones». «Con todo respeto», insistió Clementine, «no ha respondido mi pregunta». Por un instante, algo parecido a la admiración brilló en su mirada. «Lo que deseo», dijo lentamente, «es proteger el legado de los Knight Welford. Si lo que mi padre dice es cierto, usted forma parte de ese legado, pero necesito pruebas, no simplemente los recuerdos febriles de un anciano». Clementine asintió. «Entiendo. ¿Qué sugiere entonces?». «Entre las posesiones de su padre, ¿existe algún documento, carta o prueba que pudiera corroborar esta historia?». «Tengo su diario y algunos documentos que aún no he revisado completamente. Estaban sellados y nunca tuve el valor de abrirlos después de su muerte». «Entonces comenzaremos por ahí», decidió Algernon. «Le pido que revise esos documentos. Si encuentra algo relevante, háganoslo saber de inmediato». Al despedirse, Clementine se sorprendió cuando Algernon tomó su mano. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. «Pase lo que pase, señorita Duskvale, tiene mi palabra de que será tratada con el respeto que merece». De regreso a casa,
Mientras el carruaje atravesaba los campos otoñales, Clementine miraba por la ventanilla con la mente en ebullición. Si lo que el viejo duque afirmaba era cierto, su vida cambiaría para siempre. Ya no sería simplemente Clementine Duskvale, la hija del boticario, sino parte de una de las familias más poderosas de Inglaterra. Y mientras las torres de Knight Welford Manor desaparecían en la distancia, no podía evitar pensar en los ojos de Algernon y en la complejidad de emociones que había visto en ellos. Había algo más que de ver en su mirada, algo que ni siquiera él parecía dispuesto a reconocer. La nieve caía suavemente sobre Lancaster, cubriendo la pequeña ciudad con un manto inmaculado que silenciaba hasta el más mínimo sonido. 2 semanas habían pasado desde la revelación de Algernon, y Clementine había dedicado cada momento libre a examinar meticulosamente los documentos de su padre. La noche anterior, finalmente, había encontrado algo. Oculta en un compartimento secreto del viejo escritorio de caoba, descubrió una carta amarillenta por el tiempo, sellada con cera, que mostraba el emblema de los Knight Welford. Con manos temblorosas había roto el sello y leído las palabras que confirmaban todo. Su padre, Edward Duskvale, era efectivamente hijo ilegítimo del anterior duque. La carta, fechada 20 años atrás, estaba firmada por el mismo viejo duque que ahora yacía enfermo en la mansión. En ella reconocía a Edward como su hijo y expresaba remordimiento por no haberle dado el lugar que merecía. También mencionaba un fideicomiso establecido para él y sus descendientes, administrado discretamente por los abogados de la familia. No puedo creerlo todavía, susurró Clementine a su reflejo mientras se preparaba para su segunda visita a Knight Welford Manor. Esta vez, la invitación había sido extendida formalmente para tomar el té con el viejo duque. Su tía Beatrice, quien había recibido la noticia con una mezcla de asombro y preocupación, ajustó el chal de lana fina sobre los hombros de su sobrina. Recuerda que, sin importar lo que diga esa carta, sigues siendo la misma Clementine. La sangre noble no cambia quién eres en esencia. Lo sé, tía, pero no puedo evitar sentir que estoy entrando en un mundo que nunca fue destinado para mí. El carruaje ducal llegó puntualmente, y esta vez fue recibida en la entrada principal de la mansión por el mayordomo principal, quien la trató con una deferencia que contrastaba marcadamente con su anterior visita. Su excelencia la recibirá en la biblioteca, señorita Duskvale, anunció mientras la guiaba a través de pasillos adornados con retratos de generaciones de Knight Welfords. Al entrar en la biblioteca, un espacio imponente con estanterías que llegaban hasta el techo y ventanales que dominaban los jardines nevados, Clementine encontró no solo al viejo duque, sino también a Algernon, que permanecía de pie junto a la chimenea. «Ah, finalmente conoceré a la nieta que nunca supe que tenía», exclamó el anciano, su voz sorprendentemente fuerte para alguien que recientemente había estado al borde de la muerte. «Acércate, querida. Déjame verte bien». Clementine avanzó con cautela, consciente de la intensa mirada de Algernon, siguiendo cada uno de sus movimientos. Hizo una reverencia formal ante el duque. «Es un honor conocerlo, su excelencia». El viejo duque extendió su mano, tomándola de ella entre las suyas. «El honor es mío, mi querida niña. Veo tanto de mi Edward en ti, los mismos ojos, la misma dignidad». «Padre», interrumpió Algernon con voz contenida, «quizás deberíamos discutir primero los documentos que la señorita Duskvale ha encontrado». Clementine extrajo la carta de su bolso y se la entregó al anciano, quien la miró con ojos húmedos. «Mi última carta a tu padre», murmuró. «Nunca supe si la leyó». «La mantuvo sellada hasta su muerte», respondió Clementine suavemente. «Creo que respetaba su deseo de mantener la distancia. Una decisión que ahora lamento profundamente», suspiró el duque. «Pero no cometeré el mismo error contigo, mi niña. He instruido a mis abogados para que preparen los documentos necesarios para reconocerte formalmente como miembro de la familia Knight Welford». Algernon, que había estado examinando la carta, levantó la mirada abruptamente. «Padre, esto es precipitado. La autenticidad de...» «No hay duda de la autenticidad, hijo mío», lo interrumpió el duque con firmeza. «Esa es mi letra, mi sello y mi verdad. Clementine es sangre Knight Welford, y será tratada como tal». La tensión entre padre e hijo era palpable. Clementine se sintió de pronto como una intrusa en una batalla familiar de voluntades que llevaba años librándose. «Su excelencia», intervino con voz tranquila, «agradezco profundamente su reconocimiento,
pero no busco alterar el orden establecido de su familia. Mi padre vivió una vida sencilla, pero digna, y yo he seguido ese ejemplo. El viejo duque sonrió con aprobación. Hablas con la misma nobleza natural que tenía tu padre. Pero esto no se trata de alterar órdenes, sino de hacer justicia. Algernon continuará siendo mi heredero, por supuesto, pero tú tendrás el lugar y el respeto que mereces. La tarde transcurrió entre historias del pasado, relatos sobre Edward Dusvale que Clementine jamás había escuchado, y planes para el futuro inmediato. Se decidió que asistiría al baile anual de Navidad de los Nightwelford, donde sería presentada a la sociedad de Lancaster. Cuando finalmente llegó el momento de partir, el duque insistió en que Algernon la acompañara hasta el carruaje. Caminaron en silencio a través de los pasillos, hasta que él se detuvo abruptamente en un corredor desierto. «No me opongo a que reciba lo que legítimamente le corresponde, señorita Duskvale», dijo sin preámbulos, «pero debe entender que su aparición súbita en nuestras vidas trae complicaciones que usted ni siquiera imagina». Clementine sostuvo su mirada. «Le aseguro que no tengo ambiciones de alterar su vida o su posición, Excelencia. Como le dije a su padre, estoy satisfecha con mi existencia actual. Incluso ahora que sabe que lleva sangre Nightwelford», preguntó con escepticismo. «La mayoría encontraría difícil resistir las tentaciones que vienen con tal descubrimiento. Quizás no me conoce lo suficiente para juzgar mi carácter», respondió ella, permitiendo que un dejo de irritación se filtrara en su voz. «No todas las personas valoran los mismos privilegios que usted da por sentados». Algo cambió en la expresión de Algernon, una mezcla de sorpresa y algo más profundo, menos definible. «Tiene razón», concedió finalmente. «No la conozco, y ese es precisamente el problema». Antes de que pudiera responder, él continuó. «El baile de Navidad es en 5 días. Enviaré a mi modista personal a su casa mañana para asegurar que tenga un atuendo adecuado para la ocasión. No es necesario, puedo...» «Insisto», la interrumpió con firmeza. «Si va a llevar el apellido Nightwelford, debe presentarse de acuerdo a lo que eso significa, no por vanidad sino por respeto a la posición». Clementine asintió, reconociendo la lógica de su argumento, aunque le molestara su tono autoritario. «Como desee, Excelencia». Al llegar a la puerta principal, donde el carruaje esperaba bajo la nieve que caía cada vez más copiosamente, Algernon sorprendió a Clementine tomando su mano y llevándola brevemente a sus labios, en un gesto tan formal como inesperado. «Hasta el baile, señorita Duskvale», se despidió, sus ojos azules insondables en la penumbra del atardecer invernal. Durante los días siguientes, la vida de Clementine se transformó en un torbellino de preparativos. La modista, una mujer francesa de impecable gusto y manos expertas, creó para ella un vestido de seda verde esmeralda que realzaba su figura con elegancia discreta. Su tía Beatrice, inicialmente reticente ante todos estos cambios, terminó emocionándose con los preparativos, enseñándole los básicos de la etiqueta aristocrática que había aprendido en su juventud. La noche del baile llegó con una tormenta de nieve que transformó Lancaster en un paisaje de cuento de hadas. Desde el carruaje, Clementine observaba las luces de la mansión Nightwelford, cada ventana iluminada, el camino de entrada flanqueado por antorchas que desafiaban la ventisca. «Esto es real», se dijo a sí misma mientras el vehículo se detenía frente a la entrada. «Soy Clementine Duskvale, y también soy parte de los Nightwelford». Al descender del carruaje, no fue un lacayo quien la recibió, sino el propio Algernon, impecablemente vestido de etiqueta. Por un instante fugaz, algo parecido a la admiración cruzó su rostro al verla en su atuendo de gala. «Está usted transformada, señorita Duskvale», comentó, ofreciéndole su brazo. «Espero que sea un cambio favorable, Excelencia», respondió ella con una leve sonrisa. «Indudablemente», murmuró él, guiándola hacia el interior. El salón de baile resplandecía con el brillo de 1000 velas. La élite de Lancaster se había reunido en todo su esplendor, y todas las conversaciones cesaron momentáneamente cuando Algernon y Clementine hicieron su entrada. El viejo duque los esperaba junto a su trono ceremonial, su rostro iluminado por el orgullo. Con un gesto solicitó silencio. «Queridos amigos», anunció con voz potente, «es mi placer presentarles esta noche a alguien muy especial. La señorita Clementine Duskvale, hija de mi difunto hijo Edward, y por tanto miembro legítimo de la familia Nightwelford». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Clementine
Sintiendo todas las miradas sobre ella, mantuvo la compostura con dignidad natural, tal como su tía le había aconsejado. A partir de hoy, continuó el duque, será reconocida con todos los privilegios y responsabilidades de nuestro linaje. Les pido que la reciban con el respeto que merece. Las horas siguientes transcurrieron en un sueño febril para Clementine. Fue presentada a docenas de personas cuyos nombres apenas podía recordar. Bailó con caballeros que antes ni siquiera la habrían mirado y observó cómo las jóvenes que solían ignorarla ahora se esforzaban por ganarse su favor. Solo Algernon se mantenía distante, vigilante desde los márgenes del salón. Cuando finalmente se acercó a ella, fue para rescatarla de un grupo particularmente insistente de admiradores recién descubiertos. ¿Me concedería este baile, prima?, preguntó con formalidad estudiada, enfatizando la última palabra de manera que solo ella pudiera notar la ironía. Mientras se deslizaban por la pista al ritmo del vals, más cerca de lo que la propiedad normalmente permitiría, dado su supuesto parentesco, Clementine percibió la tensión en su postura. «Parece que no aprueba la decisión de su padre», observó en voz baja. Algernon la miró directamente, su rostro a centímetros del suyo. «No es su legitimidad lo que cuestiono, señorita Duskvale. Es la rapidez con la que todos estos buitres ahora la rodean, fingiendo interés y afecto cuando hace un mes ni siquiera conocían su nombre. ¿Y eso le preocupa por mí o por el honor de la familia?», preguntó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Una sonrisa fugaz, la primera genuina que le había visto, iluminó brevemente su rostro. «Quizás por ambas razones», admitió, girándola con elegancia para evitar a otra pareja. «Encuentro que, contrariamente a mis expectativas iniciales, me importa lo que le suceda». La primavera llegó a Lancaster con un estallido de color y vida tras el largo invierno. Habían transcurrido 4 meses desde el baile de Navidad, 4 meses de cambios vertiginosos en la vida de Clementine Duskvale, ahora oficialmente reconocida como Lady Clementine Nightwelford. El viejo duque, cuya salud había mejorado notablemente desde la incorporación de su nieta a la familia, había insistido en que Clementine y su tía Beatriz se trasladaran a una elegante casa en los terrenos de la propiedad. La antigua botica continuaba funcionando, ahora administrada por un aprendiz bajo la supervisión ocasional de Clementine, quien no estaba dispuesta a abandonar el legado de su padre a pesar de su nueva posición. Aquella mañana, mientras paseaba por los jardines que comenzaban a florecer, Clementine reflexionaba sobre el extraño giro que había dado su existencia. Las clases de etiqueta, los nuevos vestidos, las invitaciones a eventos sociales, todo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Sin embargo, en medio de tantos cambios, había logrado mantener su esencia. Seguía dedicando parte de su tiempo a la medicina herbal, ahora estudiando formalmente con los mejores tutores que el dinero podía conseguir, cumpliendo así el sueño que siempre había compartido con su padre. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de un jinete. Reconoció inmediatamente la figura alta y elegante de Algernon montando su semental negro. Durante estos meses, su relación había evolucionado hacia una cauta amistad, marcada por conversaciones intelectuales, discusiones ocasionales y un respeto mutuo que crecía con cada encuentro. «Lady Clementine», saludó él, desmontando con un movimiento fluido. «Esperaba encontrarla aquí». «Lord Algernon», respondió ella con una leve inclinación de cabeza. «¿Qué lo trae por los jardines tan temprano?» «He recibido noticias de Londres que podrían interesarle», explicó, ofreciéndole su brazo para continuar el paseo. «La Real Sociedad de Medicina ha aceptado revisar su propuesta sobre el uso de plantas medicinales tradicionales en tratamientos modernos». El rostro de Clementine se iluminó con genuina alegría. «¿De verdad? Apenas me atreví a enviarla, pensando que nadie tomaría en serio las ideas de una mujer sin formación universitaria formal». Al parecer, el respaldo de la familia Nightwelford y las cartas de recomendación de 3 médicos respetados fueron suficientes para despertar su interés, respondió él con una sonrisa que no intentaba ocultar su orgullo. «Aunque estoy seguro de que el mérito real está en la calidad de su trabajo». Caminaron en silencio durante algunos minutos, disfrutando de la brisa primaveral y el aroma de las primeras flores. Clementine notó que Algernon parecía inusualmente pensativo, como si quisiera decir algo más. «Hay algo más, ¿verdad?»,
preguntó finalmente, deteniéndose junto a un estanque donde los nenúfares comenzaban a abrirse. Algernon asintió, su expresión tornándose seria. Mi padre desea vernos a ambos esta tarde. No ha querido revelarme el motivo, pero su insistencia sugiere que es importante. Un presentimiento inquietante se instaló en el pecho de Clementine. En las últimas semanas, había sorprendido al viejo duque observándolos con una expresión calculadora que le resultaba desconcertante. Estaré presente, por supuesto, confirmó. ¿A qué hora debemos reunirnos con él? A las 4, en su estudio privado, respondió Algernon. Dudó un momento antes de añadir. Clementine, sin importar lo que mi padre tenga en mente, quiero que sepa que valoro profundamente la relación que hemos construido estos meses. La sinceridad en su voz la conmovió. También yo la valoro, Algernon. Era la primera vez que usaban sus nombres de pila sin los títulos formales, un pequeño pero significativo cambio que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Al separarse, cada uno sumido en sus propios pensamientos, ninguno podía imaginar cómo la conversación de esa tarde alteraría el curso de sus vidas para siempre. El estudio del viejo duque era un santuario de antigüedad y poder. Muebles de roble oscuro, tapices centenarios y una impresionante colección de libros raros creaban un ambiente de solemnidad que intimidaba a la mayoría de los visitantes. Clementine, sin embargo, había llegado a sentirse cómoda en este espacio durante sus frecuentes conversaciones con su recién descubierto abuelo. A las 4 en punto, Algernon y ella fueron recibidos por el duque, quien los esperaba sentado tras su imponente escritorio. A su lado, para sorpresa de ambos, se encontraba el señor Harrington, el abogado familiar y administrador principal de los asuntos Knight Welford. «Ah, mis queridos jóvenes, puntuales como siempre», saludó el anciano con afecto. «Tomen asiento, por favor. Lo que debemos discutir hoy requiere toda nuestra atención». Una vez acomodados, el duque intercambió una mirada significativa con el abogado, quien asintió y extrajo varios documentos de su maletín de cuero. «Algernon, Clementine», comenzó el duque con voz solemne, «durante estos meses he observado con satisfacción cómo ha evolucionado vuestra relación. De la desconfianza inicial a un entendimiento mutuo que, me atrevería a decir, se aproxima a algo más profundo». Ambos jóvenes se tensaron visiblemente, intercambiando miradas de alarma. «Padre», intervino Algernon con cautela, «Clementine y yo hemos desarrollado ciertamente una amistad basada en el respeto. Pero no me interrumpas, hijo», lo cortó el duque con firmeza, pero sin hostilidad. «Lo que debo comunicaros trasciende vuestros sentimientos personales, aunque espero sinceramente que estos faciliten lo que voy a proponeros». El anciano se levantó con cierta dificultad y se acercó a la ventana, contemplando los vastos terrenos de Knight Welford Manor. «El señor Harrington ha estado investigando exhaustivamente los registros familiares a mi petición y ha descubierto algo inesperado». Hizo una pausa dramática antes de continuar. «Resulta que Edward Duskvale, tu padre, Clementine, no era hijo biológico mío como siempre creí». La revelación cayó como un rayo en la habitación. Clementine sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué está diciendo, Excelencia?», logró articular. El viejo duque se volvió hacia ella con expresión compasiva. «Tu abuela, la mujer que yo amé en mi juventud, ya estaba embarazada cuando la conocí. Por miedo al escándalo me confesó la verdad solo a mí, y juntos decidimos mantener el secreto. Yo reconocí a Edward como mío en mi corazón, aunque no llevara mi sangre. Pero la carta», comenzó Clementine confundida. «La carta que encontraste era genuina», confirmó el duque. «Yo consideraba a Edward mi hijo en todos los aspectos que importaban. Sin embargo, no existe relación consanguínea entre tú y Algernon. Ninguna». El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse. Algernon fue el primero en romperlo, su voz controlada pero con un leve temblor perceptible. «¿Por qué revelarnos esto ahora, padre? ¿Por qué no cuando Clementine llegó a nuestras vidas?». El anciano sonrió con astucia. «Porque necesitaba ver si podíais superar vuestros prejuicios y descubrir por vosotros mismos lo que yo veía claramente, que estáis extraordinariamente bien emparejados». Volviendo a su escritorio, el duque tomó uno de los documentos que Harrington había preparado. «La situación de nuestra familia es precaria. Sin un heredero directo después de ti, Algernon, el título pasaría a la rama de los Knight Welford de Sussex,
cuyos valores y visión difieren radicalmente de los nuestros. He dedicado mi vida a construir un legado de servicio y responsabilidad, y no puedo soportar la idea de que todo ello se pierda. Se dirigió directamente a su hijo. Has rechazado sistemáticamente a todas las candidatas que la sociedad ha puesto en tu camino, declarando que ninguna sería jamás tu duquesa. Y tenías razón en hacerlo, porque ninguna de ellas poseía las cualidades que verdaderamente valoras: inteligencia, compasión, fortaleza de carácter y un espíritu independiente. Luego miró a Clementine. Y tú, mi querida niña, has demostrado poseer todas esas cualidades en abundancia. No hay nadie a quien confiaría más el futuro de Night Welford. Algernon se levantó abruptamente, su rostro una máscara indescifrable. ¿Estás sugiriendo un matrimonio arreglado, padre, después de todo lo que hemos discutido sobre la importancia de la elección personal? No estoy sugiriendo nada, respondió el duque con calma. Estoy presentando una posibilidad. El resto depende enteramente de vosotros dos. Clementine, que había permanecido en silencio, procesando toda la información, finalmente habló. ¿Y si rechazamos esta posibilidad? Entonces continuaréis vuestras vidas como hasta ahora, respondió el anciano simplemente. Seguirás siendo Lady Clementine con todos los privilegios que ello conlleva. El fideicomiso establecido para ti seguirá en pie, pues representa mi compromiso personal con Edward, independientemente de la sangre. Y tú, Algernon, seguirás buscando una esposa adecuada, aunque sospecho que encontrarás difícil hallar a alguien que iguale a la mujer que tienes ante ti. Con estas palabras, el duque se dirigió hacia la puerta, seguido por el abogado. Os dejaré solos para que discutáis el asunto. Cualquiera que sea vuestra decisión, la respetaré. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio incómodo se instaló en la habitación. Algernon permanecía de pie junto a la ventana, su postura rígida delatando la tensión que lo embargaba. Clementine, aún sentada, contemplaba sus manos entrelazadas sobre su regazo. Siempre supe que había algo extraño en toda esta situación, comentó finalmente Algernon, su voz más suave de lo habitual. Mi padre nunca fue tan sentimental como para reconocer repentinamente a un familiar perdido sin un motivo ulterior. Clementine levantó la mirada, encontrando sus ojos azules fijos en ella. ¿Crees que planeó esto desde el principio? Incluso antes de que nos conociéramos. No lo dudo ni por un instante, confirmó él con una sonrisa irónica. Mi padre es un estratega formidable. Probablemente vio algo en ti aquella noche cuando cuidaste de él, algo que le hizo pensar que serías perfecta para... No completó la frase, pero no era necesario. Ambos entendían las implicaciones. Clementine se levantó también, acercándose a la ventana pero manteniendo una distancia prudente. Debo confesar que no sé cómo sentirme respecto a todo esto. He pasado de ser la hija de un boticario a una dama reconocida, y ahora resulta que ni siquiera tengo sangre en Night Welford. Y sin embargo, aquí estoy, contemplando una propuesta matrimonial con el futuro duque. No es exactamente una propuesta, corrigió Algernon con un dejo de humor. Mi padre ha sido cuidadoso en su manipulación. No ha ordenado nada, solo ha sugerido. Por primera vez desde que quedaron solos, sus miradas se encontraron verdaderamente, sin barreras ni pretensiones. ¿Qué piensas tú, Algernon?, preguntó Clementine directamente. No sobre las maquinaciones de tu padre o las implicaciones para el ducado, sino sobre la idea en sí misma, tú y yo. Algernon guardó silencio durante lo que pareció una eternidad, estudiándola como si la viera realmente por primera vez. Recuerdo la noche que nos conocimos, dijo finalmente. Pensé que eras extraordinaria incluso entonces. Tu calma ante la enfermedad, tu competencia, tu dignidad natural, me perturbó profundamente, porque contradecía todo lo que creía saber sobre las diferencias entre clases sociales. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Y luego, cuando mi padre reveló su supuesto parentesco contigo, mi primer pensamiento fue de alivio. Alivio porque explicaba por qué me sentía tan inexplicablemente atraído hacia ti. Si eras familia, podía justificar mi admiración como un mero reconocimiento de cualidades compartidas en nuestra sangre. Otro paso. Pero ahora, sabiendo que no existe tal vínculo sanguíneo, no tengo excusa. No puedo seguir negando lo que he intentado ignorar estos meses. ¿Y qué es eso que has intentado ignorar?, susurró Clementine,
su corazón acelerándose a cada palabra. «Que nunca he conocido a nadie como tú», respondió él con una sinceridad que la dejó sin aliento. «Que cada conversación contigo me desafía y me ilumina, que me encuentro buscando tu compañía constantemente, con cualquier excusa, que la idea de despertarme cada día y encontrarte a mi lado no me parece un deber, sino un privilegio». Extendió su mano, rozando suavemente la mejilla de Clementine. «¿Y tú, Clementine? ¿Qué piensas tú?». Ella cerró los ojos brevemente, disfrutando del contacto. Cuando los abrió, su mirada era clara y decidida. «Pienso que aquel día, en este mismo estudio, cuando declaraste que nunca sería tu duquesa, el destino debe haber sonreído con ironía». Una sonrisa comenzó a formarse en los labios de Algernon. Clementine continuó: «Pienso que estos meses he descubierto a un hombre muy diferente del arrogante aristócrata que conocí inicialmente. Un hombre de principios, inteligencia y una bondad que oculta bajo capas de formalidad. Un hombre junto al cual podría construir algo significativo, no solo para nosotros, sino para todos aquellos a quienes podríamos ayudar desde nuestra posición». «¿Eso es un sí?», preguntó él, su voz apenas un susurro. En respuesta, Clementine se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él, en un beso tentativo que rápidamente se transformó en algo más profundo, más seguro, como si ambos hubieran estado esperando este momento sin saberlo. Cuando finalmente se separaron, Algernon apoyó su frente contra la de ella. «Supongo que tendremos que informar a mi padre que su plan ha funcionado a la perfección», murmuró con resignación fingida. «O podríamos hacerlo esperar un poco», sugirió Clementine con un brillo travieso en sus ojos. «Después de todo, merece sufrir un poco por sus manipulaciones». La risa de Algernon, franca y libre de preocupaciones, resonó en el estudio. «Mi futura duquesa ya demuestra una sabiduría estratégica admirable», comentó, tomándola de la mano. «Definitivamente estamos bien emparejados». La boda se celebró en junio, cuando los jardines de Nightwelford Manor estaban en su máximo esplendor. Fue un evento que combinó la tradición aristocrática con toques personales que reflejaban el carácter único de la pareja. Clementine insistió en que la ceremonia incluyera un homenaje a su padre, Edward Dashvale, y que parte de las celebraciones fueran abiertas a todos los habitantes de Lancaster sin distinción de clases. Algernon, para sorpresa de muchos, apoyó completamente estas iniciativas, demostrando cómo su perspectiva había evolucionado desde que Clementine entrara en su vida. El viejo duque, resplandeciente de satisfacción ante el éxito de sus maquinaciones, tuvo la delicadeza de mantener un perfil discreto durante los preparativos, permitiendo que la pareja tomara sus propias decisiones. Como regalo de bodas, anunció la creación de una fundación dedicada a la investigación médica y la educación, que sería administrada principalmente por Clementine. La noche anterior a la boda, mientras paseaban por los jardines iluminados por la luna, Algernon confesó a Clementine: «¿Sabes? Aquella noche cuando te conocí, cuando cuidabas a mi padre durante su enfermedad, él no estaba delirando como te hice creer». «¿A qué te refieres?», preguntó ella intrigada. Sus palabras exactas fueron: «Esa joven debería ser tu duquesa, hijo mío. Tiene más nobleza en su meñique que todas tus pretendientes juntas». Clementine sonrió, recostando su cabeza en el hombro de su futuro esposo. «¿Y tú qué respondiste?», le dije, con toda la arrogancia de la que era capaz. «Nunca será mi duquesa». Ambos rieron bajo el cielo estrellado, conscientes de la ironía y la sabiduría que el destino había tejido en sus vidas. El día de la boda, mientras avanzaba por el pasillo hacia el altar donde la esperaba Algernon, Clementine reflexionó sobre el extraordinario camino que la había llevado hasta ese momento. De hija de un boticario a futura duquesa de Nightwelford, de extraña a esposa amada, de mujer solitaria a parte integral de una familia y una comunidad. Y cuando finalmente pronunció sus votos, mirando a los ojos del hombre que había aprendido no solo a amarla, sino a valorarla como igual, supo que este no era el final de su historia, sino apenas el verdadero comienzo. El viejo duque, observando desde la primera fila, sonrió con satisfacción al ver cumplida su última gran estrategia: asegurar que el legado de los Nightwelford quedara en manos de dos personas excepcionales que lo llevarían hacia un futuro más brillante y justo del que él mismo habría podido imaginar. Porque a veces, incluso las declaraciones más categóricas, como «nunca será mi duquesa»,
están destinadas a convertirse en promesas de lo contrario cuando el corazón finalmente reconoce lo que la mente se niega a admitir. Y así, bajo el sol de aquel día de junio, Clementine Dashville se convirtió oficialmente en lo que el destino siempre había planeado para ella, la duquesa de Nightwelford, no por sangre ni por decreto, sino por mérito propio y por el amor que había florecido contra todo pronóstico. El otoño había llegado a Buckinghamshire, con su habitual manto de hojas cobrizas que cubría los senderos del campo inglés. Clarissa Thornwild observaba por la ventana de la biblioteca mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear contra el cristal. A sus 35 años, había aprendido a encontrar consuelo en los pequeños placeres: un buen libro, el aroma del té recién preparado y la tranquilidad de Thornwild Manor, la modesta propiedad familiar que ahora administraba sola tras la muerte de sus padres. Los susurros habían comenzado hace años. Primero fueron apenas murmullos tras los abanicos durante los bailes de temporada en Londres. «Pobre Clarissa», decían, «tan inteligente, pero tan poco afortunada en el amor». Con el paso de los años, los murmullos se transformaron en comentarios directos y miradas de compasión. La llamaban solterona, una mujer destinada a vivir en las sombras de la sociedad, demasiado mayor para encontrar un buen partido, demasiado independiente para ser considerada un buen prospecto matrimonial. «Señorita Thornwild», la voz de la señora Palmer, su ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. «Ha llegado correspondencia para usted». Clarissa tomó las cartas con gesto distraído, hasta que uno de los sobres captó su atención. El sello de lacre pertenecía a Hollow Vale Estate. Su corazón dio un vuelco involuntario. «También hay rumores en el pueblo», continuó la señora Palmer mientras servía el té. «Dicen que su gracia, el duque de Hollow Vale, ha regresado después de todos estos años». Clarissa mantuvo la compostura, aunque sus dedos temblaron ligeramente al abrir el sobre. «Los rumores suelen ser exagerados, señora Palmer, aunque supongo que algún día tenía que volver a sus tierras». La carta era breve y formal. Una invitación a una cena en Hollow Vale Castle para celebrar el regreso del duque. La firma al final del documento, con esos trazos firmes y elegantes que conocía tan bien, le provocó un nudo en la garganta. «Regulus Hollow Vale». «¿Malas noticias, señorita?», preguntó la señora Palmer al notar su expresión. «En absoluto», respondió Clarissa, doblando cuidadosamente la misiva. «Parece que tendré que desempolvar mis mejores guantes. El duque ofrece una cena y sería descortés rechazar la invitación». Cuando la señora Palmer se retiró, Clarissa volvió a desplegar la carta. Había una postdata escrita a mano que no había leído en voz alta. «El tiempo no ha borrado lo que una vez prometimos, Clarissa. Tenemos una conversación pendiente. R.H». Aquella noche, mientras cepillaba su cabello castaño veteado con algunas hebras plateadas, Clarissa recordaba el pasado que había intentado enterrar durante una década. Tenía 25 años cuando conoció a Regulus Hollow Vale. Él acababa de heredar el ducado tras la muerte de su padre, un hombre severo y despiadado que había gobernado con mano de hierro tanto sus tierras como a su único hijo. Regulus tenía fama de ser igual de despiadado en los negocios y en los círculos sociales. Lo llamaban el Duque Cruel por su frialdad y por las decisiones implacables que había tomado para restaurar la fortuna familiar que su padre había dilapidado. Sin embargo, Clarissa había conocido una faceta completamente distinta del hombre. Se habían encontrado en la biblioteca durante un baile en Londres. Mientras todos bailaban, ella buscaba un momento de paz entre los libros. Lo encontró allí, absorto en un volumen de poesía. «Las rosas florecen incluso en la oscuridad más profunda», había leído él en voz alta al percatarse de su presencia. «¿Le gusta la poesía, señorita Thornwild?». Fue el inicio de una amistad inesperada que pronto floreció en algo más profundo. Durante meses, intercambiaron cartas, compartieron paseos y conversaciones que desafiaban las convenciones. Regulus le mostraba una calidez y vulnerabilidad que ocultaba al resto del mundo. Con ella no era el duque cruel, sino simplemente un hombre con sueños y heridas del pasado. «Un día nos casaremos», le había prometido en el jardín de Thornwild Manor una tarde de primavera. «Pero antes debo resolver ciertos asuntos en el extranjero. Espérame, Clarissa». Y ella había esperado 1 año, 2. Las cartas se volvieron menos frecuentes hasta que cesaron por completo. Los rumores decían que el duque estaba en América,
expandiendo sus negocios. Otros afirmaban que vivía en Italia con una condesa viuda. La sociedad pronto olvidó a Regulus Hollowvale, pero Clarissa había guardado cada una de sus cartas en un cofre bajo su cama. Tras 5 años sin noticias, Clarissa había intentado seguir adelante. Recibió 2 propuestas de matrimonio que rechazó amablemente. Ninguno de esos caballeros era Regulus, y ella se había prometido no conformarse con menos que el amor verdadero, aunque eso significara enfrentar el juicio de la sociedad. El carruaje de Clarissa llegó a Hollowvale Castle puntualmente 3 días después. La mansión se alzaba imponente contra el cielo gris, con sus torres de piedra y ventanales iluminados. Mientras un sirviente la ayudaba a descender, Clarissa sintió que los años retrocedían, transportándola a un tiempo donde el futuro parecía lleno de promesas. El mayordomo la condujo a través de pasillos que recordaba haber recorrido una década atrás, cuando Regulus le había mostrado la propiedad familiar. Nada parecía haber cambiado, excepto que ahora las paredes lucían nuevos cuadros y las estancias mostraban signos de renovación. La señorita Clarissa Thornwill, su gracia, anunció el mayordomo al abrir las puertas del salón principal. Todas las conversaciones cesaron. Decenas de rostros se giraron para observarla, algunos con curiosidad, otros con sorpresa. Clarissa avanzó con la dignidad que había cultivado a lo largo de los años, ignorando los murmullos que comenzaban a surgir a su alrededor. Y entonces lo vio. Regulus Hollowvale estaba de pie junto a la chimenea. A sus 40 años, su presencia resultaba aún más imponente que en su juventud. El cabello negro ahora mostraba algunas canas en las sienes y las líneas de expresión alrededor de sus ojos revelaban que los años no habían sido completamente benévolos. Sin embargo, su mirada azul seguía siendo tan penetrante como la recordaba. «Señorita Thornwill», dijo avanzando hacia ella. Su voz grave provocó un escalofrío en Clarissa. «Es un honor contar con su presencia esta noche». «El honor es mío, su gracia», respondió ella con una leve reverencia. «Buckinghamshire ha echado de menos a su duque». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de Regulus. «No tanto como el duque ha echado de menos ciertos aspectos de Buckinghamshire». La velada transcurrió entre conversaciones corteses y miradas furtivas. Clarissa percibía los comentarios susurrados a su espalda. ¿Por qué el duque había invitado personalmente a la solterona Thornwill? ¿Acaso no recordaban todos el escándalo de hace 10 años, cuando se rumoreaba que estaban comprometidos antes de su repentina partida? Después de la cena, cuando los invitados se dispersaron por los salones, Regulus se acercó nuevamente a ella. «¿Me concedería el honor de mostrarle las reformas en la biblioteca, señorita Thornwill? Creo recordar que compartimos cierto aprecio por los libros». En la intimidad de la biblioteca, protegidos de miradas indiscretas, el duque finalmente habló con franqueza. 10 años, dijo Clarissa antes de que él pudiera comenzar. 10 años sin una palabra, Regulus. Cada día lejos de ti fue un tormento, respondió él, abandonando las formalidades. Pero era necesario. ¿Necesario para quién? Me dejaste esperando creyendo en promesas que nunca cumpliste. Regulus se acercó a la ventana, observando la lluvia que ahora caía con intensidad. Mi padre no solo arruinó nuestra fortuna, Clarissa. Dejó deudas que amenazaban con destruir todo el legado familiar y a cualquier persona vinculada a los Hollowvale. No podía arrastrarte conmigo a la ruina. Podrías haberme explicado. Podríamos haber enfrentado juntos esas dificultades. Eres la hija de un caballero respetable. Merecías más que un título vacío y un castillo hipotecado. Se giró para mirarla directamente. Juré que no regresaría hasta poder ofrecerte lo que mereces: estabilidad y un futuro sin sombras. Lo único que yo quería eras tú, respondió Clarissa con la voz quebrada por la emoción. Mientras esperaba, la sociedad me convertía en objeto de lástima y burlas, y yo me convertí en el duque cruel para reconstruir lo que mi padre destruyó, contestó Regulus. Cada negocio despiadado, cada decisión implacable, fue por nosotros. Un silencio cargado de emociones contenidas durante una década se instaló entre ellos. Afuera un relámpago iluminó momentáneamente la biblioteca. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente Clarissa. ¿Por qué regresar después de tanto tiempo? Regulus se acercó y con delicadeza tomó sus manos entre las suyas. Porque finalmente he cumplido mi promesa. Las deudas están saldadas, el ducado es próspero nuevamente, y porque a pesar de los años, nunca dejé de amarte. La sociedad dice que soy demasiado mayor, susurró ella.
Una solterona de 35 años ya no tiene lugar en los cuentos de hadas. La sociedad puede decir lo que quiera, respondió él con una intensidad que hizo estremecer a Clarissa. Yo digo que eres la única mujer que he amado y la única que quiero como duquesa. Cuando Clarissa regresó a Thornwilde Manor aquella noche, la lluvia había cesado y un cielo estrellado iluminaba su camino. Llevaba en su dedo un anillo con el emblema de los Hollow Vale y en su corazón la promesa de un nuevo comienzo que desafiaría todos los convencionalismos de la sociedad que tanto la había juzgado. Lo que nadie sabía es que la historia entre ella y el duque apenas comenzaba a revelarse y que los secretos del pasado aún aguardaban para salir a la luz. La noticia del compromiso entre Clarissa Thornwilde y el duque de Hollowvale se extendió por Buckinghamshire como fuego en paja seca. En menos de una semana, lo que comenzó como un murmullo en la oficina postal del pueblo se convirtió en el tema obligado de cada salón y tienda de té del condado. Las mismas voces que una vez la llamaron solterona ahora especulaban sobre las verdaderas razones de esta unión tardía. Debe estar en una situación desesperada, comentó Lady Harrington durante una de sus reuniones semanales de bordado. O quizás el duque necesita herederos con urgencia y ella fue la única opción disponible. Clarissa, ajena a estos comentarios, se encontraba esa mañana reorganizando la biblioteca de Thornwilde Manor. Había decidido llevar algunos volúmenes de su colección personal a Hollowvale Castle, que pronto sería su nuevo hogar. Mientras seleccionaba los libros, encontró un viejo diario de su madre, fallecida 5 años atrás. Lo abrió con curiosidad y un papel doblado cayó entre las páginas. Era una carta sin enviar dirigida a ella, escrita con la caligrafía temblorosa de su madre durante sus últimos días. Mi querida Clarissa, decía la misiva, hay verdades que he callado durante demasiado tiempo, esperando el momento adecuado para revelarlas. Ahora que mi tiempo se acorta, temo no encontrar el valor para decírtelo en persona. Tu padre no era quien siempre creíste. Un golpe en la puerta interrumpió su lectura. La señora Palmer entró apresuradamente. Señorita, el duque de Hollowvale ha llegado. Dice que es urgente. Clarissa guardó la carta en su bolsillo y se apresuró al recibidor, donde encontró a Regulus con expresión grave. ¿Qué ocurre?, preguntó preocupada. Lady Catherine Blackwood ha regresado a la región, respondió él, mencionando a la viuda de un varón conocida por su lengua viperina. Fue íntima amiga de mi madre y conoce secretos familiares que podrían complicar nuestra situación. Lady Catherine Blackwood, a sus 60 años, era una figura temida en los círculos sociales por su capacidad para desenterrar escándalos olvidados. Había pasado los últimos 8 años en Bath, recuperándose supuestamente de una misteriosa enfermedad. ¿Qué secretos podría conocer que nos afecten?, cuestionó Clarissa. Regulus dudó un momento. Secretos sobre mi padre, y posiblemente sobre el tuyo. Las palabras resonaron en la mente de Clarissa, conectándose inmediatamente con la carta que acababa de descubrir. ¿Qué sabes sobre mi padre que yo desconozca? No es algo que debamos discutir aquí, respondió Regulus, mirando alrededor con cautela. He organizado un paseo por los límites de nuestras propiedades mañana. Podremos hablar con libertad mientras cabalgamos. Esa noche, Clarissa terminó de leer la carta de su madre, sintiendo que el mundo que creía conocer se desmoronaba bajo sus pies. George Thornwilde, el hombre que la había criado con amor y dedicación, no era su padre biológico. Su verdadero padre había sido un joven aristócrata que había mantenido un romance secreto con su madre antes de su matrimonio. Tu padre biológico nunca supo de tu existencia, explicaba la carta. Se marchó al continente antes de que yo descubriera mi estado. George te aceptó como propia sin cuestionamientos, amándote como si llevaras su sangre. La carta no mencionaba el nombre del aristócrata, pero concluía con una advertencia. Hay quienes conocen esta verdad y podrían utilizarla para hacerte daño. Protégete, hija mía. A la mañana siguiente, cuando Clarissa cabalgaba junto a Regulus por los senderos que separaban Thornwilde Manor de Hollowvale Castle, su mente bullía con preguntas. El paisaje otoñal, normalmente reconfortante, apenas lograba distraerla de su agitación interior. Mi madre me dejó una carta revelando que George Thornwilde no era mi padre biológico, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Es este el secreto que te preocupa? Regulus detuvo su caballo bajo un roble centenario.
Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y resignación. Parte de él, admitió. Lady Catherine mencionó algo similar en una carta que me envió a América hace 7 años, sugiriendo que investigara tu linaje antes de considerar una alianza matrimonial contigo. ¿Y lo hiciste?, preguntó Clarissa, intentando controlar el temblor en su voz. No, respondió Regulus con firmeza. Tu origen no me importaba entonces y no me importa ahora. Sin embargo, hay algo más que debes saber. Desmontó y ayudó a Clarissa a hacer lo mismo. Juntos caminaron hasta un pequeño arroyo que marcaba el límite entre ambas propiedades. Mi padre y el tuyo, George Thornwild, fueron rivales durante años, no solo en negocios, sino también en cuestiones más personales. ¿Qué tipo de cuestiones personales? Regulus respiró profundamente. Mi padre estuvo enamorado de tu madre antes de que ella conociera a George. Cuando ella lo rechazó, juró venganza contra los Thornwild. Durante años, utilizó su influencia para obstaculizar los negocios de tu padre y aislar socialmente a tu familia. ¿Por eso vivíamos de forma tan modesta, a pesar del respeto que todos mostraban hacia mis padres? Exactamente. Mi padre fue despiadado en su venganza, y temo que haya hecho algo peor. El corazón de Clarissa dio un vuelco. ¿A qué te refieres? Existe la posibilidad, dijo Regulus con voz queda, de que mi padre conociera la identidad de tu padre biológico y utilizara esa información para presionar a tu madre. Las implicaciones de esa revelación golpearon a Clarissa con fuerza. ¿Crees que mi madre ocultó mi origen por miedo a tu padre? Es posible. Mi padre guardaba un diario donde anotaba meticulosamente cada victoria contra sus enemigos. Nunca pude encontrarlo, pero Lady Catherine insinúa que posee información de esas páginas. Clarissa observó el arroyo, viendo cómo el agua fluía indiferente a las complicaciones humanas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Temes que Lady Catherine revele mi origen ilegítimo y arruine nuestra reputación? No me importa lo que digas sobre tu nacimiento, respondió Regulus, tomando sus manos. Me preocupa lo que pueda revelar sobre mi padre y el tuyo, y sobre mi propio pasado. ¿Tu pasado? La expresión de Regulus se ensombreció. No solo heredé el título y las deudas de mi padre, también heredé sus enemigos y los secretos que guardaba. Durante mi tiempo en el extranjero, descubrí que había estado involucrado en negocios oscuros. Usé esa información para renegociar deudas y recuperar nuestra posición, pero si esos detalles salieran a la luz, podría destruir todo lo que has reconstruido, completó Clarissa, y podría ponerte en peligro a ti, añadió él. Hay personas poderosas que preferirían mantener ocultos ciertos asuntos en los que mi padre estuvo implicado. Regresaron a sus caballos en silencio, cada uno absorbiendo las revelaciones compartidas. Mientras cabalgaban de vuelta, Clarissa notó una figura observándolos desde la distancia, junto a un carruaje elegante detenido en el camino. Lady Catherine, murmuró Regulus, siguiendo su mirada. Parece que no pierde el tiempo. Esa tarde, Clarissa recibió una invitación para tomar el té en la residencia temporal de Lady Catherine Blackwood. El mensaje incluía una postdata inquietante. Tengo información sobre su verdadero padre que podría interesarle, querida. No deberías ir sola, insistió Regulus cuando Clarissa le informó sobre la invitación. Si no acudo, solo aumentaremos sus sospechas, respondió ella. Además, necesito saber la verdad, por dolorosa que sea. La residencia de Lady Catherine, una casa de campo alquilada a las afueras del pueblo, emanaba un aire de decadencia elegante. La propia anfitriona parecía encarnar ese mismo espíritu, una belleza marchita que se aferraba a los vestigios de su antigua gloria. Señorita Thornwild la saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, o debería decir, futura duquesa de Hollowvale. ¡Qué giro tan inesperado del destino! Lady Catherine, respondió Clarissa con una reverencia formal. Agradezco su invitación. Por supuesto, querida. Siempre he sentido un interés especial por los Thornwild y los Hollowvale. Durante la siguiente hora, Lady Catherine maniobró hábilmente en la conversación, lanzando insinuaciones veladas y observando las reacciones de Clarissa con la precisión de un cazador. Es curioso, comentó mientras servía más té, cómo el joven Regulus ha regresado justo cuando los rumores sobre ciertos documentos perdidos comenzaban a circular. ¿Qué documentos, Lady Catherine? ¿O simplemente el diario del viejo duque? Contiene revelaciones que podrían alterar el equilibrio de varias familias respetables. Hizo una pausa calculada.
incluida la suya. Si tiene algo concreto que decirme sobre mi familia, preferiría que fuera directa, respondió Clarissa, manteniendo la compostura. Lady Catherine sonrió. Su supuesto padre, George Thornwild, no era más que un peón en un juego más grande. Sabía que trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores en misiones diplomáticas secretas y que su verdadero padre podría ser un noble ruso con quien su madre tuvo un encuentro durante una de esas misiones. La revelación, mezcla de verdad y mentira, desestabilizó momentáneamente a Clarissa. Su madre nunca había mencionado Rusia ni misiones diplomáticas. «Veo que esto es nuevo para usted», continuó Lady Catherine, saboreando su confusión. «El diario del duque contiene detalles fascinantes. Lamentablemente solo poseo algunas páginas. ¿Qué pretende con estas revelaciones, Lady Catherine?» «Proteger los intereses de quienes confiaron en mí», respondió, abandonando toda pretensión. «Regulus ha estado investigando asuntos que deberían permanecer enterrados. Su matrimonio con usted complica las cosas. A menos que convenza a Regulus de abandonar esa investigación», completó Clarissa, entendiendo finalmente el propósito de la invitación. «Precisamente. A cambio garantizaré que ciertos rumores sobre su nacimiento no arruinen su posición social». Clarissa se levantó con dignidad. «Me temo que subestima tanto a Regulus como a mí, Lady Catherine. No nos intimidarán con secretos del pasado». Mientras su carruaje se alejaba de la residencia, Clarissa vio a un jinete galopando en dirección contraria. Reconoció a Lord Hastings, un antiguo socio del padre de Regulus, conocido por sus conexiones con el gobierno. De regreso en Thornwilden Manor, encontró a Regulus esperándola, visiblemente preocupado. «Lady Catherine no actúa sola», le informó Clarissa. «Vi a Lord Hastings dirigiéndose a su residencia después de mi visita». «Esto es más grave de lo que pensaba», respondió Regulus. «Hastings era el contacto de mi padre con ciertos círculos gubernamentales. Si está involucrado...» Lady Catherine mencionó que mi padre trabajaba en misiones diplomáticas secretas y sugirió que mi padre biológico podría ser un noble ruso. Regulus palideció. «El proyecto Black Raven», murmuró. «Creí que solo era un rumor». «¿Qué es el proyecto Black Raven?» «Una operación encubierta durante las guerras napoleónicas. Nunca encontré detalles concretos, pero mi padre mencionaba ese nombre en sus momentos de embriaguez». Tomó las manos de Clarissa con urgencia. «Debemos adelantar la boda. Ya no es seguro esperar. ¿Crees que intentarán algo contra nosotros?» «No contra ti», respondió con gravedad. «Contra los documentos que he estado recopilando durante años. Documentos que podrían exponer no solo los secretos de nuestras familias, sino una conspiración que alcanza los niveles más altos del gobierno». Esa noche, mientras Buckinghamshire dormía bajo un cielo estrellado, un incendio estalló en el ala este de Hollowvale Castle, precisamente donde se encontraba el estudio privado de Regulus. Para cuando lograron controlar las llamas, los documentos que tanto preocupaban a Lady Catherine y Lord Hastings se habían reducido a cenizas. O eso creían ellos. La mañana después del incendio, Buckinghamshire despertó con el olor a humo que aún flotaba en el aire. Los rumores sobre lo ocurrido en Hollowvale Castle se propagaron rápidamente. Primero se habló de un accidente con las velas, luego de un descuido de algún sirviente, hasta que finalmente la versión oficial declaró que había sido provocado por una chimenea mal mantenida. Clarissa observaba los restos carbonizados del ala este desde los jardines del castillo. Había acudido al amanecer, apenas recibió la noticia. Regulus, con el rostro manchado de hollín y los ojos enrojecidos por el humo y la falta de sueño, supervisaba a los trabajadores que retiraban los escombros. «¿Estás bien?», preguntó ella al acercarse. «Físicamente sí», respondió Regulus, apartándose con ella hacia un rincón más privado del jardín. «Pero hemos perdido mucho más que unos cuantos muebles antiguos». «¿Los documentos?» «La mayoría se perdieron», confirmó él, bajando la voz. «Pero no todos. Los más importantes los había trasladado hace 3 días a un lugar seguro». Un brillo de determinación iluminó sus ojos cansados. «Esto no fue un accidente, Clarissa. 2 de mis sirvientes vieron a un hombre desconocido merodeando cerca del estudio poco antes de que comenzara el fuego». «¿Lord Hastings?» «No personalmente, pero sin duda envió a alguien. Afortunadamente, el incendio no alcanzó mi dormitorio ni las otras salas del castillo». Clarissa tomó las manos de Regulus entre las suyas,
notando pequeñas quemaduras en sus palmas. Debemos ser más cuidadosos. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar. Por eso necesitamos aliados, respondió él. Hay alguien a quien debemos visitar hoy mismo. Esa tarde el carruaje de Regulus los llevó a través de caminos secundarios hasta una mansión modesta pero elegante en los límites del condado. Un letrero discreto identificaba la propiedad. Blackwood Manor. ¿El esposo de Lady Catherine?, preguntó Clarissa, sorprendida. Su hermano, aclaró Regulus. Lord Edward Blackwood, un hombre muy diferente a su hermana. Lord Edward los recibió en su estudio personal, una habitación acogedora repleta de libros y mapas. A sus 50 años, conservaba un porte distinguido a pesar de la cojera que lo obligaba a apoyarse en un bastón. Sus ojos, del mismo verde penetrante que los de su hermana, mostraban, sin embargo, una calidez genuina. «Duque, señorita Thornwilde», los saludó cordialmente. «Lamento lo ocurrido en su propiedad. Un incendio siempre es una tragedia, especialmente cuando es provocado», respondió Regulus sin rodeos. Lord Edward asintió gravemente. «Mi hermana siempre ha tenido un talento especial para jugar con fuego, tanto literal como figuradamente». Señaló unos sillones junto a la chimenea apagada. «Por favor, tomen asiento. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Durante la siguiente hora, Lord Edward les reveló una historia que conectaba a las familias Hollowvale, Thornwilde y Blackwood de maneras inesperadas. El proyecto Black Raven no era simplemente una operación diplomática, explicó. Era una red de espionaje creada para infiltrarse en la aristocracia rusa durante las guerras napoleónicas. George Thornwilde fue uno de sus agentes principales, aunque oficialmente solo era un agregado cultural. Clarissa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Mi padre era un espía?» «Uno de los mejores», confirmó Lord Edward. «Y su madre, Eleanor, aunque no era agente oficial, colaboraba ocasionalmente como traductora y enlace». «¿Y mi padre biológico?», preguntó Clarissa, temiendo la respuesta. Lord Edward intercambió una mirada con Regulus. Según los archivos que he podido consultar, su padre biológico era el conde Alexei Petrov, un noble ruso que simpatizaba con Inglaterra. Eleanor lo conoció durante una misión en San Petersburgo. «¿Murió?», preguntó Clarissa con voz temblorosa. «Fue ejecutado por traición poco después de regresar a Rusia. Nunca supo de su existencia, señorita Thornwilde». Clarissa intentó asimilar esta revelación. Su origen, que siempre había creído tan ordinario y respetable, estaba entrelazado con intrigas internacionales y secretos de Estado. «¿Qué tiene que ver esto con el padre de Regulus?», preguntó finalmente. «El anterior duque, Harrington Hollowvale, era el financista del proyecto», respondió Lord Edward. «Utilizaba su fortuna y conexiones comerciales para canalizar fondos hacia las operaciones encubiertas. A cambio, recibía información privilegiada que le permitía realizar inversiones extraordinariamente lucrativas. Hasta que algo salió mal», continuó Regulus, completando la historia. «Una filtración comprometió a varios agentes. Algunos fueron capturados, otros desaparecieron. Y mi padre culpó al suyo», concluyó Clarissa comprendiendo al fin. «Exactamente», confirmó Lord Edward. «Harrington acusó a George de negligencia y George sospechaba que Harrington había sacrificado deliberadamente a algunos agentes para proteger sus intereses comerciales. La enemistad entre ellos nació de esa tragedia». «¿Por qué nos cuenta todo esto?», preguntó Regulus, estudiando atentamente a su anfitrión. Lord Edward se levantó con dificultad y caminó hasta un secreter de caoba. De uno de sus cajones secretos extrajo un pequeño libro encuadernado en cuero negro. «Porque temo que mi hermana está siendo manipulada por personas que quieren mantener enterrados no solo estos secretos, sino otros más recientes y peligrosos», ofreció el libro a Regulus. «Esto es parte del diario de su padre, las páginas que Catherine no posee». «¿Cómo llegó a sus manos?», preguntó Regulus, tomando el diario con cautela. «Su padre me lo entregó poco antes de morir. Éramos amigos en nuestra juventud, antes de que el proyecto Black Raven lo transformara». La voz de Lord Edward se tiñó de tristeza. En sus últimos días, el remordimiento pesaba sobre él. «Me pidió que guardara estas páginas hasta que usted estuviera listo para conocer la verdad». Mientras Regulus hojeaba el diario, Clarissa notó que Lord Edward la observaba con peculiar intensidad. «Hay algo más que debo decirle, señorita Thornwilde», dijo finalmente. «Conocí a su madre antes de que se casara con George. De hecho, fuimos bastante cercanos durante un tiempo.
Un silencio cargado de implicaciones llenó la habitación. «¿Está sugiriendo...?» comenzó Clarissa. «No, no soy su padre», aclaró Lord Edward con una sonrisa triste, aunque quizás en otras circunstancias podría haber aspirado a hacerlo. Pero Eleanor eligió su camino, primero con Alexei y luego con George. Ambos fueron mejores hombres que yo. Regulus cerró el diario con expresión sombría. «Esto confirma mis sospechas. Mi padre no solo financiaba operaciones legítimas para el gobierno, también desviaba fondos para un grupo dentro del ministerio que operaba sin supervisión oficial». «El Círculo de Mármol», asintió Lord Edward. «Un grupo de aristócratas y funcionarios que creían que Inglaterra debía ser gobernada por una élite selecta, sin las restricciones del Parlamento o la corona. Y siguen activos», añadió Regulus. «Durante mi tiempo en América, descubrí conexiones con empresas británicas que financiaban actividades cuestionables. Cuando empecé a investigar, recibí amenazas veladas. Lord Hastings es uno de sus miembros principales», confirmó Lord Edward, «y temo que ha estado utilizando a mi hermana, explotando su resentimiento hacia los Hollow Vale desde que su esposo perdió su fortuna en negocios con su padre». Un trueno lejano anunció la aproximación de una tormenta. Lord Edward se acercó a la ventana, observando las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. «No están seguros en Buckinghamshire», dijo con gravedad. «El Círculo tiene demasiada influencia aquí. Deberían considerar adelantar su boda y partir hacia una de sus propiedades más alejadas». «No huiremos», respondió Regulus con firmeza. «Si lo hacemos, nunca dejarán de perseguirnos. Debemos enfrentarlos con las pruebas que tenemos». «¿Y qué pruebas son esas exactamente?», preguntó Clarissa. «Los documentos que salvé del incendio», explicó Regulus, «junto con este diario demuestran que el Círculo ha estado desviando fondos gubernamentales durante décadas. También hay evidencia de su implicación en la muerte de varios diplomáticos que amenazaban con exponer sus actividades». Lord Edward negó con la cabeza. «No será suficiente. Necesitan algo que no puedan ignorar, algo que atraiga la atención pública de manera tan contundente que ni siquiera sus conexiones puedan protegerlos». «El baile de compromiso», murmuró Clarissa repentinamente. «Podríamos utilizarlo a nuestro favor». Ambos hombres la miraron con curiosidad. «Regulus ha anunciado un gran baile para formalizar nuestro compromiso ante la sociedad. Asistirán todas las familias importantes del condado, incluidos algunos miembros del Parlamento y representantes de la prensa londinense». «Un escenario perfecto», concordó Lord Edward, comprendiendo su idea. «Pero también peligroso. Estarán atentos a cualquier movimiento». «Precisamente por eso funcionará», respondió Clarissa. «No esperarán que actuemos tan abiertamente». Mientras discutían los detalles de su arriesgado plan, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando contra los ventanales. Ninguno de ellos notó la figura que se alejaba apresuradamente de la casa, protegida por la cortina de agua que caía del cielo. 3 días después, mientras los preparativos para el baile avanzaban a toda prisa en Hollowvale Castle, Clarissa recibió una visita inesperada en Thornwild Manor. La señora Palmer anunció la llegada de un caballero que se negaba a identificarse. En el salón encontró a un hombre delgado de mediana edad, vestido con la discreción de un funcionario gubernamental. «Señorita Thornwild», la saludó con una inclinación formal. «Mi nombre es James Whitlock, antiguo colega de su padre». «¿De George Thornwild?», preguntó ella con cautela. «En efecto, serví con él en el ministerio durante 15 años». El hombre miró nerviosamente alrededor antes de continuar. «He venido a advertirle. Su compromiso con el duque de Hollowvale ha puesto en movimiento fuerzas que es mejor no provocar». «¿El Círculo de Mármol?», preguntó directamente, observando la sorpresa en el rostro de su visitante. «Veo que está bien informada», respondió después de un momento. «Entonces entenderá la gravedad de su situación». «Lo que entiendo», respondió Clarissa con firmeza, «es que un grupo de hombres poderosos cree que puede manipular vidas ajenas por sus propios intereses». Whitlock se acercó, bajando aún más la voz. «Su padre era mi amigo, señorita Thornwild. Le debo mi lealtad incluso después de su muerte. Por eso estoy aquí, arriesgándome a ser descubierto». De su chaqueta extrajo un sobre sellado. «Estos son los códigos de acceso a una caja fuerte en el Banco de Inglaterra. George la dejó a su nombre, aunque usted nunca lo supo. Contiene evidencia suficiente para destruir al Círculo o para destruirla a usted,
dependiendo de cómo la utilice. Clarissa tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué me lo entrega ahora? Porque el círculo ha ordenado su eliminación, respondió Whitlock con brutal franqueza. Creen que usted y el duque saben demasiado. El incendio fue solo una advertencia. Lo próximo será más definitivo. Un escalofrío recorrió la espalda de Clarissa. ¿Cuándo? Durante el baile de compromiso. La confusión de tantos invitados ofrece la cobertura perfecta para un trágico accidente. Cuando Whitlock se marchó, Clarissa envió urgentemente un mensaje a Regulus. Su plan para el baile acababa de complicarse considerablemente. Ya no se trataba solo de exponer una conspiración. Ahora luchaban por sus vidas. Esa noche, mientras la lluvia continuaba azotando Buckinghamshire, 3 figuras se reunieron en la biblioteca de Thornwilde Manor: Clarissa, Regulus y Lord Edward. Sobre la mesa yacía abierta la carta de Whitlock, junto al diario de Harrington Hollowvale y un mapa de Londres con el Banco de Inglaterra claramente marcado. «Tenemos 4 días hasta el baile», dijo Regulus. «Tiempo suficiente para recuperar el contenido de esa caja fuerte y ajustar nuestros planes». «Será peligroso», advirtió Lord Edward. «El círculo probablemente los estará vigilando». «Por eso no iremos nosotros», respondió Clarissa. Una sonrisa decidida se dibujó en su rostro mientras revelaba el resto de su plan, demostrando que la supuesta solterona de Buckinghamshire era mucho más astuta y valiente de lo que la sociedad jamás había imaginado. La partida hacia Londres se planificó para el amanecer, mientras en Hollowvale Castle los sirvientes continuaban decorando salones para un baile que prometía ser mucho más memorable de lo que cualquiera podría anticipar. La noche del baile llegó envuelta en una niebla espesa que se extendía como un manto sobre Buckinghamshire. Hollowvale Castle resplandecía con cientos de velas y lámparas, sus torres emergiendo fantasmalmente entre la bruma. Carruajes elegantes llegaban en procesión continua, transportando a la élite de la sociedad local y varios invitados distinguidos de Londres. Regulus recibía a los asistentes en el vestíbulo principal, impecable en su traje formal, con una serenidad que no revelaba la tensión que sentía internamente. Clarissa aún no había llegado, siguiendo el plan trazado meticulosamente días antes. «Su Gracia», lo saludó Lady Catherine Blackwood al entrar, acompañada por Lord Hastings. «¡Qué velada tan espléndida! Lamento que el incendio no haya arruinado su capacidad para organizar eventos ostentosos». «La vida continúa, Lady Catherine», respondió Regulus con una sonrisa calculada. «Las cenizas a veces nutren nuevos comienzos». Lord Hastings, un hombre corpulento de unos 60 años con patillas canosas, estudió a Regulus con ojos entrecerrados. «Una filosofía admirable, aunque me pregunto si su prometida comparte su optimismo. Aún no la veo por aquí». «La señorita Thornwilde llegará pronto», aseguró Regulus. Deseaba hacer una entrada memorable, y memorable sería, aunque no de la manera que sus enemigos imaginaban. A las 9 en punto, cuando el salón de baile bullía con música y conversaciones, las puertas principales se abrieron de par en par. Clarissa apareció en el umbral, escoltada no por un lacayo, sino por Lord Edward Blackwood. Tras ellos, para asombro de los presentes, entraron 2 caballeros desconocidos con el inconfundible porte de funcionarios gubernamentales. Un murmullo recorrió la sala, mientras Clarissa avanzaba con dignidad hacia Regulus. Su vestido, de un azul profundo con detalles plateados, contrastaba con el sobre de cuero negro que llevaba firmemente en sus manos. «Lamento la tardanza, querido», dijo en voz lo suficientemente alta para que los más cercanos la escucharan. «Tuvimos un pequeño retraso en el Banco de Inglaterra». Lady Catherine palideció visiblemente, mientras Lord Hastings daba un paso instintivo hacia atrás. Regulus tomó las manos de Clarissa, inclinándose para besarlas formalmente. «Justo a tiempo para nuestro anuncio especial», respondió, ofreciéndole su brazo para conducirla al centro del salón. La orquesta cesó de tocar. Todos los ojos se centraron en la pareja. «Distinguidos invitados», comenzó Regulus con voz clara y potente. «Les agradecemos su presencia en esta noche tan significativa para nosotros. Como saben, nos hemos reunido para celebrar mi compromiso con la señorita Clarissa Thornwilde». Aplausos corteses interrumpieron brevemente sus palabras. «Sin embargo», continuó, «esta noche también marca otra ocasión importante, el final de una conspiración
que ha manchado la historia de Inglaterra durante demasiado tiempo. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. En un rincón, Lord Hastings susurró algo al oído de un sirviente, que se deslizó discretamente hacia una puerta lateral. Durante décadas, intervino Clarissa, un grupo autodenominado el Círculo de Mármol ha operado en las sombras, desviando fondos gubernamentales y eliminando a quienes amenazaban con exponer sus actividades. Lord Edward avanzó junto a los funcionarios, que ahora se revelaban como agentes del Ministerio del Interior. Tenemos en nuestro poder, anunció, documentos que prueban la existencia de esta organización, sus crímenes y la identidad de sus miembros principales. Documentos que mi difunto amigo George Thornwild aseguró antes de su muerte y que su hija ha recuperado del Banco de Inglaterra esta misma tarde. Lord Hastings dio varios pasos hacia la salida más cercana, pero uno de los agentes ya bloqueaba su camino. Lady Catherine, comprendiendo la gravedad de la situación, permaneció inmóvil, su rostro una máscara de furia contenida. Esta evidencia, continuó Regulus, incluye registros detallados de transacciones ilegales, correspondencia incriminatoria y el testimonio escrito de mi padre, Harrington Holloway, quien en sus últimos días confesó su participación en el círculo y nombró a todos sus asociados. Los murmullos se intensificaron. Varios invitados, reconociendo su posible implicación, buscaban discretamente formas de abandonar el castillo. No saldrán de aquí esta noche, anunció uno de los agentes del ministerio, haciendo una señal. Inmediatamente, varios hombres vestidos de civil, pero claramente armados, aparecieron en todas las salidas. En ese momento preciso, Lord Hastings hizo su movimiento desesperado. Sacando una pequeña pistola de su chaqueta, apuntó directamente a Clarissa. «Ninguno de ustedes entiende con quién están tratando», gritó. «Décadas de trabajo no serán destruidas por una solterona y un duque arruinado». Antes de que pudiera disparar, un golpe certero en su brazo desvió el arma. La bala se perdió en el techo, provocando gritos y confusión. James Whitlock, el antiguo colega de George Thornwild, había estado vigilando a Hastings desde las sombras, anticipando su reacción. «Se acabó, Hastings», dijo Whitlock, mientras los agentes inmovilizaban al Lord. «El círculo de mármol ha caído». En menos de una hora, Lord Hastings, Lady Catherine y 3 invitados más identificados como miembros del círculo fueron escoltados fuera de Holloway Castle. La mayoría de los asistentes, atónitos por los acontecimientos, prefirieron retirarse discretamente, prometiendo guardar silencio sobre lo presenciado. Cuando el último carruaje abandonó la propiedad, Clarissa, Regulus, Lord Edward y Whitlock se reunieron en la biblioteca, uno de los pocos espacios que el incendio no había tocado. «Ha funcionado mejor de lo que esperábamos», comentó Lord Edward, sirviéndose una copa de brandy. «Aunque debo admitir que hubo momentos en que temí por nuestras vidas. El verdadero mérito es de Clarissa», respondió Regulus, tomando la mano de su prometida. «Su plan fue impecable. No habría sido posible sin la ayuda de todos», dijo ella con modestia. «Especialmente usted, señor Whitlock. Arriesgó mucho para advertirnos y luego para protegernos». Whitlock inclinó levemente la cabeza. «Su padre fue mi mentor y mi amigo. Le debía esto a su memoria. Y a usted, señorita Thornwild. ¿Qué pasará ahora con los miembros del círculo?», preguntó Clarissa. «Los principales enfrentarán juicios discretos», respondió Whitlock. «El gobierno no puede permitirse un escándalo público de esta magnitud, pero se hará justicia». «¿Y nosotros?», inquirió, mirando a Regulus. «Nosotros», respondió él con una sonrisa cálida. «Nos casaremos como estaba previsto. Pero creo que merecemos unas largas vacaciones después de esto. Quizás Italia o Grecia». 6 semanas después, en una ceremonia íntima celebrada en la capilla restaurada de Holloway Castle, Clarissa Thornwild y el duque Regulus Holloway unieron sus vidas oficialmente. Entre los pocos invitados estaban Lord Edward Blackwood, James Whitlock y la señora Palmer, que lloraba discretamente de emoción. La sociedad que una vez había etiquetado a Clarissa como solterona ahora susurraba nuevas historias sobre ella. La mujer que había desenmascarado una conspiración, que había capturado el corazón del duque más temido del condado y que había demostrado que la verdadera fortaleza no residía en títulos o juventud, sino en el coraje y la determinación. Mientras el carruaje nupcial se alejaba de Buckinghamshire, llevándolos hacia su nueva vida juntos, Clarissa apoyó su cabeza en el hombro de Regulus. «¿Sabes?»,
dijo con una sonrisa. Resulta que tenía razón. ¿Sobre qué, querida? Sobre esperar por el amor verdadero. A pesar de los 10 años, a pesar de los secretos y las conspiraciones, valió la pena cada momento. Regulus la abrazó con ternura, contemplando el paisaje que dejaban atrás. Y ahora tenemos toda una vida por delante, sin secretos ni sombras del pasado. El carruaje continuó su camino bajo un cielo despejado, llevando consigo a 2 personas que habían descubierto que, a veces, el destino toma caminos inesperados para unir a quienes deben estar juntos. La sociedad podía llamarla solterona a los 35, pero el duque más temido de Inglaterra la había esperado una década, demostrando que el verdadero amor trasciende el tiempo, los convencionalismos y hasta las más oscuras conspiraciones. En Buckinghamshire, las historias sobre el duque cruel y la solterona inteligente se contarían durante generaciones, inspirando a otros a creer en segundas oportunidades y en la fuerza transformadora del amor que, como el de Clarissa y Regulus, llega siempre en el momento preciso, sin importar cuánto tiempo haya que esperarlo,